Un saludo a todos los que nos siguen por este medio en nuestras acostumbradas reflexiones sobre algunos aspectos que tienen que ver con la salud en la mujer. En esta ocasión nos vamos a referir a una patología, a una enfermedad quizás poco, vamos a decir, divulgada en forma general, que conocemos como lupus. El lupus es una patología que afecta, vamos a decir, afecta lamentablemente mucho más a la mujer que al hombre. Se dice que por cada 10 enfermos de lupus, 9 son mujeres y 1 es hombre. Yo creo que debemos coincidir que esto es bastante significativo. Nos vamos a referir especialmente a la mujer con esta condición y en la etapa de embarazo. Nosotros, en el transcurso de nuestra práctica diaria en la especialidad de obstetricia y en el transcurso de varios años, hemos tenido la oportunidad de tratar mujeres embarazadas con esta patología. Estas mujeres, en el tiempo que nosotros tenemos, que son, como decía, son unos cuantos años viendo este tipo de mujeres, podemos decir que crea en ella una angustia por el hecho de que se piensa que esta enfermedad puede afectar de alguna manera, de forma importante, el embarazo, o que puede afectar la condición del producto de la concepción, o sea, el feto concebido. Y hay interrogantes que es lo que en estas reflexiones quisiéramos aclarar para que algunas personas que observan este video tengan alguna orientación. En esta condición, o sea, la mujer embarazada y que padece de lupus, tenemos que hacer primero que todo del conocimiento general, o deberíamos hacer del conocimiento general, que deben ser conducidas por un equipo de médicos o especialistas que en el ámbito de la medicina nosotros conocemos como un equipo multidisciplinario. Estas mujeres deben ser tratadas en un centro donde se cuente con la participación no solamente del obstetra, sino con la participación de, por ejemplo, un hematólogo, se cuente con la participación de un buen laboratorio, se cuente con la participación de un neonatólogo, etc. A esto nos referimos cuando hablamos de que debe ser una paciente tratada por un equipo de trabajo. Hay algunas interrogantes, como decía, que deberían ser tratadas para orientar. Una de las preguntas que generalmente nos hacen nuestras pacientes es si deben suspender el tratamiento que vienen tomando para su enfermedad. Esto nosotros consideramos que no, y eso es lo que le recomendamos a las pacientes. Pacientes deben continuar con el tratamiento que vienen tomando. Eso sí, esto
debe ser posiblemente ajustado a quizás a dosis menores para producir, digamos, la menor cantidad de efectos colaterales que producen generalmente estos medicamentos. Pienso que para los que están escuchando, una de las cosas pues, que debemos hacer, y generalmente es lo que uno hace al principio de este tipo de reflexiones que estamos haciendo, es definir los conceptos. El lupus es una enfermedad que tiene que ver con el sistema inmunológico. O sea, el sistema inmunológico de todos los seres humanos es el encargado de defender precisamente al organismo humano, y está representado por un conjunto de elementos, vamos a decir específicamente los glóbulos blancos, los anticuerpos, que son los que nos defienden de las infecciones, de virus, nos defienden el organismo de las noxias que puedan presentarse en un momento determinado. En esta patología, este sistema inmunológico, por alguna razón, está alterado y hace todo lo contrario. Entonces, ataca al propio organismo. Dentro del organismo hay zonas que con más frecuencia son lesionadas cuando existe esta condición, como por ejemplo lo que es el tejido cutáneo, piel. Por eso que uno de los síntomas, vamos a decir, más característicos de esta enfermedad son lesiones a nivel de la piel, fundamentalmente a nivel de las zonas expuestas al sol. En la cara es muy característico una condición que aparece debajo de los ojos, a nivel de las mejillas, y que conocemos como alas de mariposa, porque parecen una mariposa en el momento en que existe el brote. El lupus, o sea, esta palabra lupus, muchas veces preguntan de dónde proviene, o sea, de dónde sale este término. El término lupus significa lobo, porque nuestros colegas de la antigüedad pensaban que estas lesiones de que nos referimos, que aparecen a nivel de la piel, les parecía que no estaban relacionadas, según ellos, con la mordedura de los lobos. Lupus, esa es una palabra que proviene de esta terminación que significa lobo. Precisamente por eso, porque estos médicos de la antigüedad pensaban que estaba relacionado con las mordeduras de los lobos. Por supuesto, no tiene, y ya conocemos desde hace mucho tiempo, que esto no tiene nada que ver con esta situación. Siguiendo con los síntomas que padecen estas pacientes que tienen esta enfermedad, aparte de las lesiones a nivel de la piel, es una condición que puede lesionar prácticamente cualquier órgano del ser humano. Hay unos que se ven con más frecuencia que otros. Por ejemplo, el riñón es uno de los órganos que nosotros tenemos que vigilar con más frecuencia y con más agudeza en las pacientes que padecen esta enfermedad, porque es uno de los órganos que se atacan o que es atacado de una manera quizá un poco más selectiva y puede producir daños
importantes, muy importantes a este nivel, que pueden incluso deteriorar de forma definitiva este órgano, y la persona que padece la enfermedad en algunas ocasiones termina con trasplante de riñón, diálisis y todo lo que tiene que ver con esto. Igualmente puede atacar esta enfermedad al corazón, a la pleura, a los pulmones, al sistema nervioso central. En general, puede lesionar prácticamente cualquier sitio del cuerpo humano. Estos que mencioné son lo que uno ve con más frecuencia. Ahí incluimos también las articulaciones, que se ve con muchísima frecuencia estas pacientes que sufren de esta enfermedad, lesiones a nivel articular. Siguiendo con lo de la mujer embarazada, otra de las interrogantes que surgen con esta condición de mujer y embarazo es la pregunta previa que hace la mujer cuando desea el embarazo. O sea, ¿puedo yo salir embarazada? La pregunta es sí. Las mujeres nos preguntan, ¿nuestra condición de fertilidad está alterada si yo o la paciente tiene lupus? La respuesta es no. Hace un tiempo se pensaba que el lupus podía alterar la fertilidad en la mujer. Actualmente sabemos que no es así. Si una mujer no tiene ninguna otra condición que condicione infertilidad, generalmente estas mujeres que padecen lupus pueden salir, su tasa de fertilidad es prácticamente igual a la mujer que no tiene lupus. Creo que con esto se aclara esa situación. Otra cosa que preguntan las mujeres previo a su embarazo: ¿qué debo hacer si quiero embarazarme? Yo creo que aquí estriba lo más importante de esto que queremos mencionar. Precisamente debe la mujer que padece esta enfermedad y que desea un embarazo, debe ser estudiada de una forma pormenorizada antes de que ocurra el embarazo. ¿Por qué y para qué? Bueno, para determinar en qué condición está en ese momento, en ese preciso momento previo al embarazo, digamos unos meses antes, 3 meses, 6 meses, cómo está su condición de enfermedad lúpica. ¿Ha tenido algún brote previamente en etapa cercana a ese posible embarazo? ¿Qué tipo de tratamiento está tomando la mujer? ¿Que existe alguna otra condición patológica en ese momento, además del lupus? Todas estas interrogantes el médico tiene que hacérselas y, de acuerdo a esto, hacer, digamos, una proyección para poderle dar una respuesta a la mujer cuando nos hace esta pregunta. Por eso es que es muy importante esta consulta que se hace previo al embarazo. Una vez embarazada, bueno, entonces viene lo que hablamos al principio de el equipo multidisciplinario. Esta mujer debe ser, su control prenatal debe ser llevado por un equipo donde lógicamente esté el obstetra, donde esté un hematólogo, nefrólogo si es necesario,
cardiólogo, neonatólogo, para poder brindarle la mejor atención posible. En cuanto a la forma en que termina el embarazo, hay personas que nos preguntan que si es necesario hacer que el embarazo termine en forma de cesárea, o sea, hay que interrumpir el embarazo por cesárea. Esto no necesariamente es así. La mujer que padece esta enfermedad, si su embarazo es bien llevado y no hay ninguna otra complicación o no hay ninguna otra condición para que obligue a la práctica de la interrupción del embarazo por esta vía, o sea, por la vía de la cesárea, la mujer puede tener su parto de una forma natural, de una forma normal. En este momento podemos decir que las mujeres que padecen esta enfermedad tienen una expectativa mucho mejor de lo que veíamos hace unos 20, 25, 30 años atrás. Me refiero a esto porque otra de las preguntas que generalmente se nos hace a los médicos es: ¿cuál es mi expectativa de vida? ¿Cuál va a ser mi condición de vida con esta enfermedad? Hace 20, 25 años atrás, vamos a decir, la tasa de mortalidad en estas mujeres por diferentes complicaciones que esta enfermedad podía traer era, vamos a decir, bastante elevada. O sea, hablábamos que en 5 años posiblemente el 50% de estas mujeres podían morir por una complicación derivada de esta enfermedad. Estoy hablando esto hace 25 años aproximadamente. Actualmente esta tasa ha cambiado drásticamente por los tratamientos que tenemos actualmente, por la manera en que llevamos a las pacientes, me refiero de manera coordinada, conocemos ya un poco más de la enfermedad y esto hace que la expectativa de vida haya aumentado de estos 50%, de esta tasa del 50% a una tasa del 95% de sobrevida en 5 años. O sea, en 5 años prácticamente el 95% de estas pacientes van a estar bien sin ningún problema, lo que representa un avance bastante significativo. En cuanto a los tratamientos que utilizamos para esta condición, hay actualmente, vamos a decir, el tratamiento base perdón, está fundamentado en la cortisona, que es un esteroide. Este medicamento consideramos un medicamento formidable, extraordinario, que le ha salvado la vida a muchísimas personas y que se utiliza no solamente para esta condición, sino para otras condiciones. Es un potente, muy potente antiinflamatorio. Continuación del video anterior. Hay algunas condiciones que tenemos que explicarle a la mujer y que debe evitar. Por ejemplo,
la exposición al sol. Las mujeres que padecen esta enfermedad tienen que tener en cuenta que la exposición al sol, a los rayos ultravioletas, que sabemos tiene la luz, pues se transmiten a través de la luz solar, es un enemigo de esta paciente, porque conocemos que esto hace reactivar la enfermedad. Por lo tanto, debe evitarse. No solamente la luz del sol, la luz que se usa a nivel de los bombillos estos fluorescentes, también transmiten la luz ultravioleta. Por lo tanto, esto debería también evitarse. Hay personas que por ejemplo, en motivos de trabajo, pasan horas expuestas en una oficina con este tipo de luz. Se están irradiando con luz ultravioleta. Otros factores como el estrés, situaciones de alarma aguda, deben evitarse. Si nosotros hacemos o vemos una paciente que se le combinan todos estos factores, o sea, una paciente que se expone a la luz solar de forma continua, extrema, está en una situación de estrés, bueno, vamos a ver que generalmente este tipo de paciente en un momento determinado va a tener un brote de la enfermedad. Por lo tanto, hay que evitarlo, porque esto es una enfermedad que hemos aprendido a comprenderla en los últimos años. Por eso vemos que su expectativa o la condición de vida de estos pacientes ha mejorado, y los medicamentos desde el punto de vista del tratamiento también han mejorado, pero estos factores exógenos son parte de esta condición. Nos falta, yo creo personalmente, que falta todavía que conocer algunas cosas de la enfermedad, pero estos factores que he estado mencionando deben tomarse muy en cuenta. Actualmente, en la actualidad, existen otros medicamentos, otro grupo de medicamentos que llamamos tratamientos biológicos, que van dirigidos específicamente a ciertas moléculas de este sistema inmunológico y que han dado muy buenos resultados. Entonces, posiblemente en el transcurso de algunos años en el futuro, esto va a ser o va a seguir mejorando, y las expectativas de la condición de vida, de esta sobrevida de que hablábamos, va a seguir mejorando para beneficio de todas estas pacientes. El lupus es una enfermedad actualmente considerada una enfermedad crónica, es una enfermedad que todavía tiene ha mejorado la tasa de sobrevida, pero todavía hay pacientes que lamentablemente, aún con todos estos tratamientos, tienen complicaciones, tienen fallas importantes en algunos de sus sistemas, de sus órganos, y fallecen. Por lo tanto, hay que seguir avanzando en cuanto a el conocimiento de esta enfermedad. Y una de las cosas que es importante es esto que estamos tratando de hacer: difundir algunos conceptos, consejos, orientación, para que los pacientes conozcan sobre su enfermedad, y de esta manera seguramente van a contribuir mejor con los médicos a su propio tratamiento, y esto va a contribuir igualmente a su condición de vida. Por eso es que
se están formando, sobre todo en países que tienen un mejor desarrollo o en países desarrollados, grupos, asociaciones de pacientes que se reúnen para conocer sobre su enfermedad. Se hacen conferencias, hay revistas, hay asociaciones de laboratorios que están reunidos a nivel global para estudiar lo que nos falta por conocer sobre esta enfermedad y así poder brindarles a estas pacientes un mejor futuro y, si es posible, y digo yo, pues para el bienestar de la humanidad, podamos decir en un futuro cercano que esta enfermedad podemos combatirla y erradicarla, curarla de una forma definitiva. Bueno, con estas reflexiones quería dejarle un aliento, pues, a estas mujeres que sufren de lupus, que están en una etapa reproductiva y que desean embarazarse. Yo, por mi experiencia, puedo decirles que pueden hacerlo, pero con una visión clara de lo que es la enfermedad y siempre guiada por un médico o un grupo de médicos que conozcan la enfermedad y de esta manera poder llevar su embarazo de una forma correcta y tener al final el producto de la concepción, o sea, un bebé, el niño que toda mujer desea, su hijo, de una manera feliz y sin ningún problema. Bueno, muchas gracias a los que puedan estar escuchando estas reflexiones sobre esta enfermedad, sobre el lupus, y en una próxima ocasión nos estaremos refiriendo a algún otro aspecto de las patologías de la mujer. Por eso, a los que estén interesados pueden seguirnos a través de este canal, que de forma periódica hemos decidido estar refiriéndonos a algunos problemas que afectan especialmente a la mujer en su esfera de salud. Muchas gracias, hasta luego. Les habló el doctor José Rafael Amaro.